Buenos días, hermanos. Les invito a abrir su Biblia, ahí donde acabamos de tener nuestra lectura, Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Algunos ya estamos diciendo, bien, por fin llegamos al final de Éxodo, ¿verdad? Ya, por fin se acabó Éxodo. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Éxodo capítulo 40, estaremos concluyendo el día de hoy con el estudio de este libro. Permítame contar una historia. Va a ser un poquito larga, pero hay un punto, entonces le pido que me tenga un poquito de paciencia. Su nombre es Itamar. Su padre le había contado historias de José, el segundo al mando del faraón, cuando estaban ahí en Egipto. Sin lugar a dudas, este hombre hizo cosas muy sorprendentes y todos en el pueblo lo querían y veían cómo Dios obraba a través de él. Pero no solamente le contaba las historias de José, sino que también le contaba acerca de Abraham, de esos patriarcas que el Señor había obrado grandemente en ellos. Y no solamente había obrado grandemente en ellos, sino que les había dado promesas que eran promesas para todo el pueblo, para que todos los hijos o los descendientes de Abraham pudieran gozar de estas bendiciones. Un Dios. Les contaba de José, de estos patriarcas, pero de un Dios en especial que los miraba, que estaba atento a sus necesidades, que los cuidaba con un cariño y un amor especial. Pero en Egipto, en la vida de Itamar, eso no se veía tan visible. Las historias de sus padres, de sus antecesores, no parecían ser verdad. En Egipto solo eran látigos tras látigos. Las lágrimas predominaban. Él había visto injusticia en todo el tiempo que él estaba en Egipto. Eran maltratados, estaban sufriendo. Su familia, sin lugar a día, sufría. Día tras día, ladrillo tras ladrillo. Ellos lo único que tenían que hacer era vivir para cumplir los antojos del faraón. Las manos de su madre seguramente estaban agrietadas de lo cansada que se encontraba por hacer todas estas labores. Los más viejos ya habían perdido la esperanza. Ya su voz era débil, apenas se escuchaba como un suspiro. Su voz más bien era un lamento de todo lo que ellos estaban viviendo y recordando lo que había pasado alguna vez. Y ese Dios, preguntaba Itamar, ¿dónde está ese Dios de las promesas? ¿Dónde está ese Dios que tanto hablan y tanto presumen? Él no lo podía ver. Había escuchado de un tal Moisés. Sí, ese casi loco había regresado del desierto con el rostro enrojecido, quemado por el sol, donde había pasado tanto tiempo allá. Sus ojos ardían como un fuego dentro de él. Pero su voz era temblorosa. Era un hombre que decía traer un mensaje, pero lo escuchábamos apenas. Le daba miedo siquiera hablar y decir lo que él había vivido y a lo que él había venido. Pero él nos contaba una historia sorprendente. Nos contaba la historia de una zarza que ardía, pero que no se quemaba. Y dentro de esa zarza, él pudo escuchar la voz de Dios. Cómo Dios le hablaba y le daba un mensaje claro y específico para su pueblo. Pero una zarza ardiendo. Lo que ardía verdaderamente eran ellos, los que estaban bajo la opresión de los egipcios. Ellos sentían que se consumían por dentro. Su alma probablemente ya estaba consumida por ese fuego, pero ellos aún continuaban de pie. Pero ese Moisés hacía cosas sorprendentes en nombre de Dios. Cuando él presentó este mensaje, cuando él contaba esta historia acerca de su encuentro con Dios, él quería que su pueblo fuera liberado porque Dios tenía un plan específico para ese pueblo que él había elegido. Y Moisés empieza a hablar con el faraón, pero al no escucharlo, ahora podemos ver las sorpresas que Dios ha preparado a través de Moisés. Y llegaron las plagas.
Sí, las plagas fueron sorprendentes. Sin lugar a duda, eran sorprendentes. Al principio todos dudábamos de Moisés, pero después, cuando vimos las cosas grandes que hacía, el río sangriento, las ranas, las moscas, la oscuridad, pero luego, pero luego con Moisés llegó la muerte. Llegó la muerte a todo hogar en Egipto. Este tiempo, sin lugar a dudas, fue sorprendente, horrible, desgarrador. La muerte en cada casa de los egipcios, matando al primogénito. Menos al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios no le había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no habían pasado por esta muerte? Simple y sencillamente porque pintaron los marcos de las puertas con sangre. Sí, un cordero inocente tuvo que morir para que ellos no pudieran pasar por esa horrible plaga de la muerte. ¿Un cordero? ¿Pintar la puerta? ¿Eso sí, si acaso tenía sentido? La verdad no tenía ningún sentido que hiciéramos eso. Pero Itamar decía, nosotros en esta ocasión obedecimos. ¿Qué teníamos que perder? Obedecimos el mandato que Dios había dado a través de Moisés. Y gracias a esa obediencia pudieron vivir para contarlo. Entonces salieron de noche, salieron corriendo. Atrás dejaban la odiada esclavitud que ellos tanto habían aborrecido y querían deshacerse de ella. Por fin ahora podían correr y alejarse de todas esas cosas horribles que ellos estaban viviendo. Corrían hacia lo desconocido. Corrían porque querían dejar eso atrás. Pero la verdad, no sabían lo que venía adelante. No sabían qué es lo que iba a pasar con ellos. Pero ahí iba este hombre que había llegado desde el desierto. Iba Moisés, como tratando de liderar esta caravana gigante que estaba saliendo del pueblo de Egipto. Era el guía, pero no era el guía. Simple y sencillamente, Moisés miraba adelante. Había una columna de nube que lo guiaba por el día y en la noche una columna increíble de fuego. Esta era una guía sin lugar a duda misteriosa. No sabíamos bien quién era, pero confiábamos en Moisés, en lo que él nos estaba diciendo. Y cuando parece que todo iba bien, podrían olvidarse de esas cosas horribles en Egipto, llegó el mar. Un abismo líquido delante de ellos que no podían superar. Esto era seguro. Estaban convencidos que no había forma de que ellos podían atravesar ese mar que estaba delante de ellos. Dar la media vuelta, obviamente parecía lo más lógico, pero no era una opción para el pueblo que estaba saliendo de Egipto, porque detrás de ellos se encontraba la muerte. La muerte les seguía con caballos y jinetes. Era difícil para ellos. Y Tamar pensó, aquí moriremos. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó nuestra libertad. Pero luego de eso llegó lo sorprendente. El mar se partió. Y el pueblo pudo pasar en seco a través de ese gran abismo de agua. Y Tamar estaba sorprendido por lo que él estaba viviendo. El mar se partió y ellos pasaban a través de ello. Fue una experiencia increíble. Y Tamar siempre contaba la historia de su amigo. Sí, su amigo el que se atrevió a meter la mano en esa pared de agua. Y del otro lado todo fue completamente diferente. Ahora estaba el pueblo jubiloso, alegre. Todos estaban cantando. Sí, cantó Moisés, cantó Miriam, su hermana, e Itamar también cantó. Estaba agradecido por lo que Dios había hecho con ellos. La primera vez en su vida que el peso se volvió en una
alabanza. Estaba convencido del poder que había visto frente a sus ojos y que él había experimentado de primera mano. Pero la alabanza no duró tanto. Era el pueblo de Israel, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? La queja no tardó, pero tampoco la sed, ni tampoco el hambre. Son cosas que rápido llegaron al pueblo. Y en el desierto tenía una cualidad interesante con el alma. Desnudaba el alma y permitía ver lo que había verdaderamente en ellos. Y el pueblo pudo revelar lo que había en ellos. Era queja y estaban enojados ahora por lo que Dios les estaba pasando. Se les había olvidado todas las cosas grandiosas y maravillosas que el Señor había hecho. ¿Y qué estaban haciendo ahora? Quejándose. ¿Verdaderamente seguían a Dios? ¿O simple y sencillamente estaban huyendo del pasado? Estaban escapando de las cosas que no les gustaban y estaban en busca de su comodidad y de las cosas que ellos consideraban valiosas. Pero Dios estaba en el centro de sus vidas. Y Tamar cuenta con emoción la historia del maná. El maná llegó como una lluvia a sus vidas. Pero adivina qué, el pueblo no estaba contento. Se enfadaron de lo que Dios les estaba dando. Y lo triste es que el pueblo no pudo ver la promesa renovada que Dios estaba haciendo con ellos cada día. El Señor cumplía su fidelidad, cumplía esa promesa que Él había hecho. No, pero para el pueblo eso no importaba. El pueblo quería carne, ya estaba enfadado del maná. ¿Qué importan las promesas de Dios? Ellos querían lo suyo. Pero la historia de rebeldía no termina ahí de este pueblo, no. Cuando Moisés subió al monte, la espera fue demasiada. Cuando ellos estaban en el Sinaí y Moisés se había apartado para hablar con Dios, para escuchar la voz de Dios, para disfrutar de este tiempo, el pueblo se impacientó y decían, ya no podemos más, ya no podemos esperar más al tiempo de Dios. ¿Y qué hizo? El pueblo decidió hacer un becerro. Sí, el pueblo de Dios estaba haciendo un ídolo. Cuando Itamar cuenta esta historia, su rostro se convierte en vergüenza. Él está decepcionado de lo que él ha hecho, porque él puede reconocer que no fue un simple espectador que podía ver lo que el pueblo estaba haciendo. No, Itamar participó. Él metió sus manos cuando estaban formando ese becerro de oro. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Muy en el fondo parece que Itamar no conocía verdaderamente a Dios. Solamente estaba siguiendo la corriente del pueblo, de sus amigos, de sus familiares. Sin embargo, Dios no los consumió. Dios fue paciente con su pueblo y Dios volvió a mostrar el amor especial que Él tenía para con ellos. Cuando ellos hicieron un ídolo, el Señor les perdonó. No les consumió, por el contrario, permitió que Moisés pudiera bajar con la ley escrita en piedra para que ellos pudieran andar en rectitud, para que ellos pudieran andar en santidad, para que ellos pudieran andar en una vida que a Dios le iba a agradar. Dios amaba aún a su pueblo y los había llamado y les había dado un propósito especial, y Dios aún seguía demandando santidad de este pueblo. Pero no solamente les entrega estas tablas, estas piedras de madera con los mandamientos, sino que Dios empieza a darles unas especificaciones y unas instrucciones sumamente específicas para que el pueblo entonces pudiera construir un tabernáculo. ¿Un tabernáculo para qué?
para que el pueblo pudiera tener esa comunión con Dios, para que el pueblo pudiera disfrutar plenamente de la comunión que ellos podían tener con su pueblo y ellos con su Dios. Dios aún, a pesar de este pueblo infiel, quería relacionarse con ellos. Les manda entonces a hacer un lugar donde Él pueda habitar en medio del pueblo. ¿Qué pasó con Itamar? ¿Lo comprendía todo? Por supuesto que no. Era un gran misterio. No podía entenderlo, pero algo empezaba a cambiar en él. Ahora se encontraban todos los materiales listos. Itamar estaba ahí, estaba presente en ese momento. Había escuchado las instrucciones una y otra vez que el Señor había dado para ellos y él estaba expectante de lo que el Señor iba a hacer. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Estaban solamente esperando que Moisés pudiera dar la orden. Y entonces se iban a poner a construir este gran tabernáculo. Sin lugar a duda, Itamar siente una emoción en participar en la construcción de este gran tabernáculo. Pero hay algo triste con Itamar. Había visto cosas increíbles, sin lugar a dudas. Pero lo que él verdaderamente valoraba era su libertad. Ya no tenía que estar con los egipcios, ya no tenía que estar construyendo estos caprichos del faraón. No, él valoraba su libertad, valoraba sus alimentos. Ahora podían tener comida diferente. Ahora ellos valoraban su tiempo, podían tener un tiempo para descansar, para estar con su familia. Las cosas parece que marchaban mucho mejor, porque él ahora tenía lo que él quería. ¿Y Dios qué representaba en su vida? Pero sabes, hermano, tú y yo tenemos un parecido con Itamar. Probablemente hemos visto las maravillas que el Señor ha hecho. Y hemos visto cómo ha obrado en la vida de otros e incluso cómo ha obrado en nuestra propia vida. Sin embargo, nosotros seguimos valorando cosas insignificantes. Seguimos cambiando esa posición importante que solamente debe estar ocupada con Dios. Y esta es nuestra condición, hermano. Tú y yo valoramos las cosas equivocadas de la vida. Nos estamos enfocando en algo que no deberíamos estar enfocados. Estamos dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en cosas que no las deberíamos de estar invirtiendo. Como Itamar lo hizo en algún momento, pero ahora nosotros no buscamos esa libertad del faraón. No, nosotros valoramos nuestros lujos, nuestro prestigio, nuestra comodidad, nuestro reconocimiento, nuestras personas a nuestro alrededor, las relaciones que nosotros queremos tener, el tiempo que nosotros decíamos, wow, eso es valioso, eso es lo que yo quiero. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Estamos valorando verdaderamente lo que Dios ha hecho para nosotros? En el pasaje del día de hoy estaremos viendo 3 lecciones de cómo deberíamos verdaderamente, lo que verdaderamente deberíamos de valorar. ¿Qué es como creyentes? Porque si estamos en la iglesia, estamos confiando que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes. Y entonces, ¿qué deberíamos de valorar? ¿Qué es lo que debería de ocupar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación? ¿Qué valoramos como creyentes? Primeramente, hermano, valora escuchar la voz de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es que tú y yo podamos valorar, escuchar la voz de Dios. Llegamos al capítulo 40. Hace un momento, unos minutos, estábamos haciendo una lectura y probablemente pensamos, otra vez lo mismo. Esta lectura parece que se ha repetido como por 5 sermones seguidos. Otra vez estamos escuchando lo mismo. Y hermano, tú y yo debemos de valorar la voz de Dios, aun y cuando parezca repetitiva.
porque Dios está hablando una y otra vez a su pueblo. Nuevamente encontramos este relato, los versículos del 1 hasta probablemente el versículo 33, son muy similares a las órdenes que ya hemos escuchado, a lo que el Señor ha dicho una y otra vez para su pueblo. Y ahora Dios nuevamente da las especificaciones de cómo lo tienen que hacer, el orden específico en el cual Moisés y los demás tenían que construir este templo. También hablaba Dios a Moisés diciéndole cómo se llevaría a cabo la santificación de cada uno de estos elementos que ya hemos estudiado, que ya hemos visto, que ya conocemos. Y hermano, Moisés seguramente ya lo conocía. Pero Dios nuevamente estaba hablando a la vida de él y estaba otra vez dándole cada una de estas especificaciones que hemos visto. Pero recordemos que no solamente esto, el versículo 2 le dice el momento en el cual se debe de construir y que se debe de empezar a levantar este gran tabernáculo. Le da la fecha, el momento cuando él lo tiene que realizar. Y hemos visto a través de este estudio de Éxodo cómo el Señor es bien específico cuando se trata de su santidad, cuando se tratan cosas que son de Él, que le dan la gloria a Él. Dios es específico en cuanto a lo que Él quiere. Y también está siendo específico en este tiempo, en cómo ellos deberían de hacer las cosas, cómo deberían de comportarse en el momento en el que ellos estuvieran estando haciendo cada una de estos elementos, poniéndolos de pie como deberían de estar. Pero imagínate a Moisés cuando escucha esto nuevamente. Dice, o sea, Dios, ya estuvo. Ya sé qué debo hacer. Ya sé el orden que debo seguir. Me has dicho 4 o 5 veces qué es lo que tengo que hacer. Moisés diciéndole, Dios, ya lo capté. Ok, ya está, ya lo tengo, ya sé que debo de conducirme en santidad, ya sé que debo hacer esto o hacer lo otro o hacer cualquier otra cosa. No es así. Moisés no responde de esta manera. Qué bueno, ¿verdad? Y no responde de esta manera, no le está diciendo esto a Dios. No le está diciendo ya basta de repetirlo, no, porque también, así como hemos escuchado tantas veces esta historia, nosotros hemos repetido muchas veces que la repetición es importante. ¿Por qué? Cuando encontramos la repetición en la Biblia es porque Dios quiere hacer énfasis en algo y ustedes están diciendo, sí, ya sabemos, ya no lo han repetido mucho. Lo vamos a seguir repitiendo. Porque es importante, Dios quiere aclarar algo, Dios quiere decirle a su pueblo que esto es importante y que tienen que escucharlo, que tienen que valorar lo que Dios está diciendo para ellos. Pues Moisés entendía verdaderamente el escuchar a Dios, valoraba escuchar la voz de Dios a pesar de que para él o para cualquier otra persona pudiera parecer repetitivo. Y hermano, tú y yo nos quejamos. ¿Recuerdas? Tú y yo nos parecemos al pueblo. Tú y yo sí nos estamos quejando de estas cosas que suceden. Algunos de nosotros hemos dicho, ya chole con Éxodo. Ya escuchamos mucho del pueblo, ya sabemos qué es lo que sigue, ya hemos visto todas estas cosas. Y aparte te pones a repetir el libro una y otra vez. Y ahorita, Daniel, tú me estás dando otro resumen bien largo. Ya escuchamos demasiado. Saltémonos esta parte y vamos a algo más práctico, algo que sea algo útil para mi vida. Hermano, ¿por qué haríamos algo diferente a lo que el Señor está haciendo? Si el Señor está hablando a nuestra vida una y otra vez, ¿por qué entonces nosotros haríamos algo diferente? Nosotros deberíamos, no, por el contrario, escuchar la voz de Dios, por más repetitiva que para nosotros nos pueda parecer. Y una vez más te vamos a insistir y te vamos a invitar y te vamos a animar a que tú puedas tener un tiempo de calidad orando con Dios, pero también leyendo su palabra y asistiendo a su iglesia, porque de esa forma nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Hermano, debemos escuchar su palabra una y otra vez y nunca vamos a dejar de aprender porque el Señor siempre está enseñando algo a su pueblo y con ellos también lo estaba haciendo y con nosotros también lo está haciendo. Valora el escuchar la palabra de Dios, aún, hermano, y cuando parezca repetitiva, escúchalo con atención, abre tus oídos, pero sobre todo, abre tu mente y corazón, que el Señor pueda llenarte con esas verdades en tu vida. ¿Cuál es la consecuencia que ha traído a la vida de Moisés? Que él pueda estar escuchando la voz de Dios una y otra vez, que él ha encontrado valor en escuchar lo que el Señor le ha dicho. Esta consecuencia de escuchar la voz de Dios ha traído obediencia a su vida, ha traído obediencia a esos mandatos y esos mandamientos específicos. ¿Qué pasó entonces? Vamos a brincarnos una sección y vamos hasta el versículo 17. Ahorita regresamos con los otros versículos, no se apure. ¿Qué pasó entonces? Se llegó el día. Se llegó el día. Ahora sí, se llegó el día. Y el pueblo estaba expectante de lo que iba a pasar. Todos se levantaron temprano ese día. Era el día que Moisés nos había dicho que el Señor le había dicho, la hora, el momento específico. Creo que las personas no pudieron dormir esa noche. Por fin iban a hacer lo que tanto habían esperado. Se levantaron temprano, se alistaron, salieron de sus tiendas y se acercaron a este lugar donde Moisés les había dicho. Este era el lugar. Ahí era donde íbamos a levantar el tabernáculo. Todos estarían presentes. Todos querían estar en esa primera fila. Querían ver con sus propios ojos cómo esto iba a tomar forma especial. Querían estar ahí. Seguramente había silencio. Nadie decía nada. Todos viendo. ¿Sabes dónde estaban puestas las miradas? En Moisés. Todos estaban esperando que Moisés diera la orden. Y sucedió. Manos a la obra. Versículo 17. Así, el primer día, en el día primero, del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso las mesas en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ellas puso por órdenes los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo las cortinas a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Hermano, déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo había hecho el tabernáculo Moisés? ¿Cómo Jehová había mandado? Escuchar la voz de Dios
produce obediencia, como Jehová había mandado. Al menos 6 veces lo dice este pasaje, esta frase acerca de cómo Moisés estaba actuando, cómo Moisés es que se movía y se conducía al hacer la obra que Dios le había hecho, como él pensaba que era lo mejor, como él consideraba que iba a ser la forma más óptima de hacerlo. No, Moisés hizo las cosas como Jehová le había dicho, vez tras vez, semana tras semana. Probablemente Dios estaba hablando a Moisés y diciéndole cómo debería de hacer las cosas. Y él lo hizo. La ejecución de Moisés al construir el tabernáculo, confío que fue de forma perfecta. No hubo error. Moisés sabía cada detalle que él debía de poner, cada minúsculo cordón que debía de ser sujetado. Él sabía qué cosas se tenían que hacer. ¿A qué se debe esta precisión por parte de Moisés al momento de ejecutar la obra de Dios? ¿Qué es lo que le permitió a Moisés que esto fuera tan sencillo? Parece ser. Simple y sencillamente agarraba materiales y estaba construyendo todo como el Señor, como Jehová le había mandado a Moisés. Esta obediencia tan precisa se debe a que Moisés valoraba escuchar la voz de Dios. Moisés dedicaba un tiempo a escuchar la voz de Dios. Cada vez que Dios hablaba y daba una indicación para la construcción del tabernáculo, para su vida personal o para la vida del pueblo, Moisés estaba atento a la voz de Dios. Él escuchaba con atención a su Dios porque él sabía quién era él, quién estaba delante de él y las cosas que Dios demandaba de él. Mi hermano, tú y yo hemos escuchado una y otra vez qué es lo que Dios quiere para tu vida. La pregunta es, ¿y nuestra obediencia? Parece que simple y sencillamente hemos escuchado de forma superficial a Dios. Parece que hemos estado viviendo en una religiosidad simple y sencillamente, que no estamos valorando verdaderamente la voz de Dios y saber que lo que Dios demanda para nosotros no es opción. Dios demandaba de su pueblo una precisión exacta y así es como las cosas se dieron en ese momento. Pero hermano, Dios también demanda de ti santidad y obediencia. Y quiere que lo hagas de forma perfecta. Quiere que tú estés trabajando en servir a Dios de esta forma. Hermano, ¿lo has hecho? ¿Estás viviendo de esta forma obediente a la voz de Dios? ¿Estás escuchando su voz claramente? Dios demanda de ti santidad, entrega, sacrificio, amor al prójimo y tantas cosas que podríamos enumerar. Porque hermano, tú ya la sabes. Pero ¿por qué no lo estamos viviendo? ¿Por qué no estamos viviendo en esa obediencia que el Señor demanda de sus hijos? ¿Qué tal con todo esto? ¿Qué tal con esa vida cristiana que tú sabes que debes de vivir? Si valoras la voz de Dios, que te guía, te debe guiar a la obediencia. Hermano, no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra, que podamos reflejar en nuestra vida eso. Porque recuerda, una de las cosas por las que Dios se ha revelado, ¿recuerdas el tema de nuestro libro de Éxodo? Dios se ha revelado y una de ellas es para la consagración de su pueblo. Dios se ha revelado para esa consagración. Escucha su voz atentamente. Pero ¿qué más debemos de valorar como creyentes? Número 2, valora la santidad de Dios en ti. Valora la santidad de Dios en ti. Regresemos ahora sí los versículos donde nos quedamos hace un momento. Versículo 2, ya les ha dado todas las especificaciones de cómo se debe de construir este templo, qué elementos lleva y el orden que ellos deben de seguir específicamente. Y ahora tenemos versículos 12 al versículo 16.
Debemos de valorar la santidad de Dios, reflejándola en todo lugar y en todo tiempo. Ahora toca el turno de las personas que iban a estar al servicio del Señor, las personas que iban a estar llevando a cabo estas tareas específicas que Dios les había dado. Eso es lo que ellos iban a tratar en este punto. El versículo 12 nos dice que no podían ni ingresar al tabernáculo porque primero tenía que ser lavado Aarón. Ellos que iban a estar en el servicio al templo aquí va a ser un lugar de santidad y no puedes entrar con tu pecado, simple y sencillamente. Entonces primero ellos, Aarón y los demás sacerdotes o auxiliares que iban a estar ahí con él, tendrían que ser lavados, nos dice el versículo 12. Luego tendrían que ponerse este traje especial que ya hemos estudiado, ¿verdad? Con cada elemento que tenía el traje del sumo sacerdote que Aarón iba a estar viviendo, y con esa placa de oro en su cabeza en especial que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová, porque esa era la responsabilidad de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de todos los sacerdotes, reflejar la santidad de Jehová. Esa sí era una responsabilidad grande. Ese sí era un gran reto que tenía el pueblo que cumplir. Pero esta responsabilidad de santidad no era solo para Aarón. Mira lo que dice versículo 14 y versículo 15. Nos dice que también los hijos de Aarón, ahora su familia, los más pequeños, ¿verdad? Ellos también tendrían que ser lavados y tenían que recibir todo preparación especial como parte del cuerpo, como parte del servicio que ellos iban a estar dando. El versículo 15, mira cómo termina. Dice, su unción, la de Aarón y su familia, su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Esto iba a marcar un antes y un después para la familia de Aarón, para todos sus descendientes. Ellos iban a tener la responsabilidad de ser estos representantes de la santidad a Jehová, no solamente de cumplir las labores del templo, porque cuando nos enfocamos en el sacerdocio de Aarón, estamos acostumbrados a tratar los temas que veían en el templo, y sí, son de suma importancia, pero ellos tenían la responsabilidad de reflejar la santidad de Jehová. Por eso todo este proceso que ellos estaban haciendo. Así sería su sacerdocio para toda la vida. Era un compromiso que ellos estaban haciendo para toda la vida. No era que, bueno, soy sacerdote, pero ya voy a renunciar de este trabajo. Voy a buscar otro, me voy a ir a trabajar a otra cosa, no sé, voy a ser profeta o lo que sea. No había opción. Este compromiso era de por vida. Lo iban a hacer toda su vida. Y hermano, tú y yo también tenemos un compromiso de por vida. Hermano, tú y yo tenemos un letrero en nuestra vida que dice santidad a Jehová. Tú y yo tenemos la responsabilidad de reflejar en todo lugar y en todo tiempo la santidad de nuestro Dios. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido rescatados. Y lo vemos como probablemente tengo que ser santo y comportarme de una forma santa mientras me encuentro aquí en la iglesia. Pero hermano, no es así. Es un compromiso de por vida que aplica para todas las áreas de tu vida en las cuales tú te estás desenvolviendo. No solo aquí en la iglesia y en el grupo pequeño donde es un poquito más fácil y más sencillo. Y ya después yo puedo vivir como quiera. No, hermano. Debemos de valorar verdaderamente la santidad y el llamado que tú y yo tenemos de ser santos, de ser diferentes a lo que este mundo es y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Valora la santidad, porque no es algo por tiempo limitado. Es algo que debes reflejar toda tu vida. Pero al valorar, la santidad de Dios, también debes entregarte al Señor. Debes entregarte al Señor. ¿Qué pasó después? Ahora nos saltamos nuevamente, versículo 30. Y puso la fuente
Ya lo habíamos leído ahorita. Y puso la fuente Moisés entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había dicho o mandado a Moisés. Se hizo como Jehová lo había mandado. Aarón y sus hijos fueron obedientes al Señor. Estuvieron dispuestos a entregar su vida a cumplir esta tarea tan específica por parte de Dios, de ser santos delante del Señor y cumplir esas responsabilidades que se les habían dado. Disposición a entregarse al Señor porque habían valorado escuchar su voz. Es consecuente todo lo que va pasando en la vida del pueblo y en la vida de estas personas. Aarón y sus hijos, sí, fueron obedientes. ¿Y qué pasó? Versículo 33. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Por fin, Moisés acabó. Ya está ahí, enfrente de todo el pueblo. Ellos lo podían ver, podían maravillarse con esta creación que el Señor les había permitido participar en ella. Cuidaron cada detalle como Dios lo había mandado, porque sabían el celo del Señor y conocían de la santidad del Señor. Hermano, ¿y tú? ¿Y tú qué tanto estás cuidando la santidad del Señor? ¿Qué tanto has entregado verdaderamente tu vida al Señor para cumplir este propósito? ¿Qué tanto estamos cuidando cada una de estas áreas específicas de nuestra vida que a veces nadie más conoce? Pero hermano, ahí también debemos de reflejar santidad. Ahí también llevamos nuestra placa de santidad a Jehová en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Las estás reflejando en todas y cada una de ellas? Hermano, evalúa tu vida a la luz de las Escrituras. Y ahí verás si te estás comportando como el Señor demanda que tú lo hagas, como si estás viviendo en esa santidad que Él demanda de ti. ¿Qué debemos de valorar como creyentes? Hemos visto de valorar, escuchar la voz de Dios, valorar la santidad de Dios en nosotros. Pero ¿qué más debemos de valorar? ¿Recuerdas a la multitud que se había dado cita desde temprano? Ellos fueron testigos oculares de este pedazo de tierra y de repente había un tabernáculo levantado allí en medio de ellos. Ellos estaban viendo todo de primera mano. Luz espectacular. Es una maravilla poder verlo y poder deleitarse de la obra que el Señor ha hecho en medio de ellos. Incluso podría haber una cara de asombro. Ven de lejos las vestiduras de los sacerdotes, ya no como en un maniquí, ¿verdad? Ahora Aarón y su familia están portando esas vestiduras, están listos para presentar el trabajo que Dios ha demandado de ellos y se ven diferentes. Aarón y su familia se ven radiantes, sin lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya está todo listo. Ya hemos cumplido con lo que el Señor ha demandado. Ya está todo levantado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Se hizo el silencio. Nadie hablaba en el pueblo. Todos estaban expectantes. Dios nos habló a través de Moisés muchas veces. Pero de aquí en adelante ya no dijo qué iba a pasar. Hasta aquí terminó nuestro trabajo. Todos estaban en silencio. Y Tamar entre ellos, sorprendido por lo que el Señor estaba haciendo, pero también expectante de ello. Silencio, no había más, solo había silencio. Versículo 34.
Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Bajó esa nube increíble hasta el tabernáculo que ellos habían construido. Pero aquí viene lo sorprendente, la gloria misma de Jehová llenó el tabernáculo y entonces ya no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Algo sorprendente. De repente todos están en silencio y Dios hace esta grandísima obra, no a la distancia, sino de su presencia, descansar en ese tabernáculo que Él había mandado al pueblo para que ellos lo construyeran. Ahora ellos deberían de valorar entonces la comunión con Dios. Como ellos, nosotros también debemos de valorar la comunión con Dios. De una forma especial, Dios habitaba ahora con su pueblo. Seguro el pueblo en un principio estaba atemorizado. Fue sin lugar a dudas algo sorprendente lo que ellos habían visto. Tal vez hasta atemorizados por esto. Pero después ya no era temor. Ya no era sorpresa, sino que ahora era un gozo llenando la vida de ellos. Dios estaba revelando en medio de ellos para comunión con su pueblo. Esto que tanto habían soñado, ahora sus ojos lo podían ver directamente, como el Señor había descansado su gloria en este tabernáculo. Y ahora el pueblo valoraba mucho más esa comunión porque podían contemplar su grandeza, podían contemplar su santidad, podían contemplar el poder y la grandeza de este Dios ilimitado, que no hay lugar donde Él pueda ser guardado o encarcelado. Pero el acceso no era para todos, ni era en todo tiempo. Dios también había sido claro con esto. Solamente algunas personas, muy selecto el grupo, podían tener el acceso al tabernáculo. Y solamente una persona podría tener el acceso hasta la presencia misma de Jehová. Sí, sorprendente todo, pero aún limitado, aún alejado de nosotros. Y el pueblo empezó a valorar y atesorar eso que Moisés había dicho en el capítulo 33, versículo 15. Moisés le respondió a Jehová: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora el pueblo entendía que el mayor valor que ellos podían tener no era en una tierra prometida, no era en algo que el Señor les podía dar, sino la presencia misma de su pueblo. Mira cómo empieza entonces a vivir el pueblo en esa comunión con Dios. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Wow! Un momento especial para el pueblo de Israel. Su dinámica había cambiado por completo. Ahora no solamente podían hablar de un Dios lejano que hacía cosas sorprendentes, ahora ellos podían dar testimonio que Dios mismo habitaba entre ellos, de forma limitada, pero habitaba sobre ellos. Y hermano, aunque todo este relato de Moisés en el capítulo 40 puede ser sorprendente y nos llene de emoción, incluso nos puede llenar un poquito de envidia de vivir eso que ellos estaban viviendo. Hermano, esto simple y sencillamente era una sombra. Era una sombra de lo que había de venir. Esto preparaba al pueblo para algo aún más glorioso de lo que ellos habían vivido. Dios los estaba preparando para algo más grande, algo que Moisés y estas personas ni siquiera podían imaginar.
Ni siquiera podían concebir probablemente en sus mentes. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el pueblo lo había visto a lo lejos con un acceso limitado, pero entonces llegó el momento cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre el pueblo y podían verle cara a cara, podían conocerle cara a cara. Podemos ver en este versículo tan corto algo tan glorioso y de significados tan profundos para el pueblo de Dios, para Dios mismo y para todos los creyentes. Porque, hermano, la gloriosa encarnación de Cristo, aquel verbo, Juan 1:1 nos habla de aquel verbo que estuvo desde la eternidad pasada y que Él formó todas estas cosas y que todas las cosas que han sido formadas por Él subsisten. Ese es este Dios todopoderoso, lleno de gracia y de verdad. Y ahora este verbo, este Dios grande, habitaba entre ellos, fue hecho carne. Habitó como un hombre, como otro, como los demás, que ellos podían verlo. El verbo eterno se hizo verdaderamente humano sin dejar de ser Dios. En la encarnación Dios no adoptó simplemente una forma humana, sino que verdaderamente era un hombre. Pero era un hombre completamente diferente, porque era Dios y ese era un hombre sin pecado. Esa es la verdad gloriosa de la encarnación del Verbo. El hombre, el Dios hombre habitando en medio de su pueblo. Nuestra salvación, hermanos, es posible gracias a este milagro de la encarnación. Gracias a la vida que Cristo tuvo en su encarnación. Esto es lo que verdaderamente a nosotros nos debería de traer gozo. Pero no solamente eso, no solamente Dios encarnó y estuvo un minuto para que todos pudieran verlo, no. Habitó entre nosotros. Dios habitando entre su pueblo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitar implica algo como acampar, como poner su tabernáculo. Y entonces aquel Dios fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo nuevamente ahora estaba entre el pueblo de Dios. Una clara alusión, ¿sabes a qué? A Éxodo 40. Ahora Dios habitaba en medio de su pueblo. Jesús está cumpliendo esta promesa que Él había hecho. La presencia visible de Dios entre su pueblo. Jesús mejora esta experiencia. Jesús es muchas veces infinitamente mejor que la experiencia que pudo tener el pueblo de Israel en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pues ahora esta gloria de Jehová habitaba entre el pueblo, habitaba entre los suyos. Pero ¿sabes qué es lo más triste de este pasaje? Que su pueblo esperaba a este tabernáculo. Su pueblo quería ver a este Salvador, a este Mesías prometido. Pero unos versículos antes, ahí en Juan, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y ahí es donde explota nuestra mente. Pero aquí viene lo triste. Pero el mundo no lo conoció. Y aún peor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El tabernáculo habitaba en medio del pueblo, pero ellos lo ignoraron.
Ellos no quisieron saber nada de Él. Este pueblo lo había conocido por tanto tiempo, había anhelado tanto tiempo la presencia de Dios, y cuando tenían la presencia de Dios, desecharon la presencia de Dios. No es lo que queremos, es que no es lo que nosotros valoramos más. No es tan importante, nosotros queremos otra cosa. Ellos estaban ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos valoraban? Ellos valoraban a un Mesías que perdonara pecados. No, la verdad, no queremos eso. Queremos una gloria terrenal. Ellos valoraban su posición como nación. Ellos querían un Mesías que viniera y derrotara a todos sus enemigos y cambiara por completo la situación que ellos estaban viviendo en ese momento, porque para ellos lo importante era esa libertad que Itamar también deseaba. Ellos eran igual que él, deseaban dejar esa opresión que ellos estaban viviendo, esas cosas tan difíciles que estaban viviendo en sus vidas. Pero un Mesías que perdona pecados, un tabernáculo que habita entre nosotros, la verdad no es lo que queremos, no es lo que valoramos verdaderamente. Sí, Cristo es el verdadero templo. Cristo no es solamente el lugar donde se llevan a cabo los sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo no solamente es el medio de la adoración. Cristo es el objeto, es la forma por el cual nosotros, la creación, podemos adorar a Dios. Cristo habitó entre su pueblo. Eso es lo que tanto habían deseado y ellos lo habían rechazado. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la obra majestuosa de Dios, este gran misterio de la salvación que a veces no podemos explicar y no podemos entender. Y hermano, lo menospreciamos tanto porque valoramos otras cosas en nuestra vida. Nuestro enfoque está puesto en otras cosas terrenales y pasajeras. Hermano, tú y yo nos parecemos mucho a Itamar. Mucho. Dejamos lo más valioso a un lado. Y aún con este pueblo donde recibió al mismo Creador entre ellos, no lo valoraron, sino que lo desecharon. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y hermano, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este era el verbo hecho carne. Juan podía dar testimonio ocular de esa gloria, de ese verbo glorioso que ellos habían visto. Pero Juan no estaba dando testimonio de los milagros que Jesús hizo. No estaba hablando de la sanación que Jesús hizo. Juan no estaba hablando de la alimentación de tantas personas. La gloria a la cual Juan está haciendo referencia es la gloria de la cruz. Juan 17, ahí más adelante, versículo 1, versículos al 5, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ese Cristo, ese que estuvo en la creación,
El que hizo la creación ahora está dando su vida. Y esa rendición voluntaria al Padre es el momento más glorioso de la eternidad. Es la obra más grande que el Señor podía haber hecho. Y ahí es donde toda la gloria de Dios es vista. El unigénito del Padre entregando su vida para que tú y yo podamos tener esa comunión con Él. Restaurar esa relación que se había perdido. Ese es Cristo, habitando entre nosotros, viniendo a este mundo, encarnándose como un hombre, pero también viviendo esa vida perfecta para después ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. No los suyos. Él fue un hombre perfecto, sino que paga lo de nosotros, hermano. Este es Cristo y esta es la preciosa obra de salvación y glorificación que Él ha hecho. Y entonces, viendo esto, podemos llegar y concluir que la gloria de Dios se ha revelado a través de Cristo. La gloria de nuestro Dios se ha revelado a través de Cristo. Hermano, valora tu relación con Él como lo más preciado de tu vida, como la cosa que tiene más valor en tu vida. Hermano, primero es tu relación con Dios. Esto es lo que debe estar como número uno en tu vida, porque recuerda, Dios se ha revelado ¿para qué? Para salvación, para relacionarse y para consagrarse, para que su pueblo pudiera vivir de esta forma. Pero ¿cómo vamos a lograr este propósito de Éxodo que hemos visto por todas estas semanas? Hermanos, solamente es a través de Cristo. Tú y yo no vamos a poder relacionarnos con Dios. Tú y yo no vamos a poder mantener esta comunión con Dios y relacionarnos con Él y consagrarnos para Él. No podemos. Necesitamos de la preciosa obra de Cristo en nuestras vidas. Hermano, ¿cómo está tu relación con Cristo? Dios lo ha hecho todo, este plan tan perfecto que no entendemos. Es un gran misterio que no podemos entender, pero gloria a Dios que Él lo ha hecho a través de la obra de Cristo para que tú y yo gocemos entonces de esta relación con el Padre. Hermano, ¿cómo está tu relación con Cristo? Es lo más valioso de tu vida. De verdad, hermano. La relación con Cristo es lo más valioso de tu vida. Espero que sí. Espero que sí. ¿Recuerdas a Itamar? Itamar parecía que no tenía un propósito en la vida. Parecía que iba junto con la corriente de sus hermanos, de su familia, de sus amigos, de sus conocidos. Valoraba las cosas que eran importantes para él, para la gente en ese entonces. Pero Itamar, al ver la gloria de Jehová en el tabernáculo, transformó completamente su vida. Itamar entendió quién era Dios, entendió quién era Jehová y la obra que Jehová estaba haciendo en medio de su pueblo. E Itamar entrega su vida en obediencia a Dios de una forma increíble. Hermano, Itamar no es un personaje ficticio. Itamar es uno de los hijos de Aarón. E Itamar llegó a ser un sumo sacerdote, sirviendo completamente para el Señor. Mientras que dos de sus hermanos mayores eligieron la deshonra, Itamar eligió honrar al Señor. Y su nombre está registrado en las Escrituras como un fiel sacerdote del Señor. ¿Por qué? Porque Itamar valoró escuchar la voz del Señor, valoró la santidad de Dios
pero sobre todo valoró la comunión con Dios como lo más precioso de su vida. Hermano, como Itamar, tú y yo también podemos glorificar al Padre con nuestras vidas. Pero tienes que contestar esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Solamente lo podremos lograr a través de eso. Hermano, es Cristo lo más valioso de tu vida. Es lo que más valoras en tu vida. Te animo a que examines tu corazón y que te deleites en este gran misterio de salvación que el Señor ha hecho entre nosotros, porque Él habita con nosotros, ya no de forma corporal, pero ahora su espíritu, hermano, su espíritu mora en ti. Tú eres parte del tabernáculo ahora del Señor. El Señor, su espíritu habita entre nosotros. Estás valorando tu relación con Cristo. Lo has puesto como lo más importante de tu vida. Oramos. Padre, queremos pedirte perdón, porque probablemente hemos valorado otras cosas como lo más importante de nuestras vidas. Pero Dios, hoy venimos delante de tu altar y con un corazón sincero queremos pedirte que cambies nuestras vidas, Dios. Que nos ayudes a poner en orden las prioridades de nuestras vidas. Que lo más valioso seas tú. Señora, ayúdanos a atesorar a Cristo, a valorar su relación, a valorar su santidad y a valorar la comunión que podemos tener con el Verbo hecho carne, el creador de todo lo creado, el que sustenta todas las cosas. Y Dios, que podamos entregar nuestras vidas verdaderamente. Obra en cada uno de los que estamos aquí. Dios, si hay alguien aquí que no te ha conocido como tu Salvador, hoy toca su vida, hoy toca su corazón. Y a nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ayúdanos a vivir como es digno de nuestro llamado, que podamos valorar a Cristo como lo más importante de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no tomas un tiempo, hermano, y meditas en estas verdades? Que el Señor los bendiga.